Dicen que hay noches en que la Sierra Mixteca susurra los nombres de quienes se negaron a morir en silencio. No lo hace con voces claras, sino con el crujir de las ramas, con el silbido de un viento que parece arrastrar historias a medio contar. Hace décadas, uno de esos murmullos se convirtió en leyenda. El rumor de una mujer que llegó al polvo de San Miguel sin más equipaje que un rebozo remendado y la obstinada costumbre de mirar de frente. No traía escudos ni linajes, apenas una torpeza humilde para sonreír cuando el mundo insistía en empujarla al suelo. Y sin embargo, fue su paso, tan cotidiano como el de cualquier otra campesina, el que terminó haciendo temblar las paredes de una iglesia y derribando los muros invisibles que separaban a los poderosos de los olvidados. Quienes la vieron por primera vez no supieron que estaban presenciando el inicio de algo imposible. Era solo la moza del establo, la muchacha morena que recogía bosta con las manos desnudas mientras entonaba tonadas antiguas que ni ella recordaba haber aprendido. Pero hubo un instante y apenas un latido en que el hombre más influyente del pueblo se atrevió a tenderle la mano, y esa mano, por insignificante que pareciera, movió engranes que llevaban años oxidados. La feria patronal explotó en cuchicheos. ¿La viste? Bailó con él. Las campanas repicaron sin duelo, todavía sin saber que tarde o temprano sonarían por la dignidad de un pueblo entero. Y así arrancó el primer rumor, que el presidente municipal se volvía loco, que la sirvienta le había echado un mal de ojo, que aquella mirada, la de ella, estaba hecha de brujerías, o, peor aún, de una sinceridad insoportable para quienes solo sabían administrar apariencias. Fue lejos del bullicio, bajo el cobijo áspero de Tepozcolula, donde la brasa se hizo incendio. Allí, donde las montañas guardaban secretos de rebeldías antiguas, Catalinasí recuerda su nombre, porque es importante nombrar lo que se pretende. Borrar aprendió que un susurro compartido puede volverse grito y que las semillas de la rabia germinan mejor en la tierra ancha de la solidaridad. Las viudas, los huérfanos, los jornaleros tullidos, incluso los niños sin escuela, todos reconocieron en sus pasos el eco de su propia hambre. Hambre de tierra, de justicia, de memoria. Y con cada paso, con cada signo bordado en un huipil o silbido cifrado en los maizales, Catalina construyó un mapa que transformaría la sierra en laberinto y la vergüenza en arma. Tal vez te preguntes cómo termina todo esto, si el poder se dio ante las manos vacías o si la historia de Catalina es otra de esas llamas que se apagan antes de iluminar por completo. Pero ese no es el punto. Lo que importa, lo que debería inquietarte mientras escuchas este relato es que, en algún rincón de tu propio pueblo, puede que exista otra Catalina esperando un gesto, un puente, una mirada que le recuerde que aún queda tiempo para sacudir la indiferencia. Y puede que seas tú, justo ahora, quien escuche su primer susurro. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a algo más que oír pasivamente. Cuéntame desde dónde nos acompañas. ¿Eres del norte árido, donde el viento arrastra espinas, o del sur tropical, donde el cacao huele a infancia? ¿Vives en un barrio de luces infinitas o en un caserío donde una sola farola defiende la noche? Escribe tu estado, tu municipio, tu colonia en los comentarios. Comparte el nombre de la mujer valiente de tu tierra, esa que pelea con tortillas, con rezos o con carcajadas para mantener vivo lo que otros prefieren enterrar. Porque la historia de Catalina no se cierra aquí, se multiplica en cada testimonio que nos recuerde que la dignidad no tiene fronteras, ni edades, ni precio. Haz que tu voz resuene como campana en este espacio virtual. Dale me gusta si crees que las leyendas también se construyen con gente de carne y hueso. Suscríbete para que no se pierdan los próximos susurros. Y,
Sobre todo, comparte este vídeo con quienes necesitan saber que hasta la tierra más árida puede florecer cuando una sola persona se atreve a plantar memoria donde otros solo ven polvo. Porque, tal como aprendimos de Catalina, la próxima victoria siempre empieza con la primera mano que se alza para decir: aquí estoy y no me rendiré. Nadie saluda a Catalina cuando pasa por la plaza, pero esa mañana el presidente municipal le ofrece la mano delante de todos. Muchos aún recuerdan el día en que la hija del herrero desapareció sin dejar rastro, justo después de mirar a Catalina con desprecio. El sol de la mañana caía oblicuo sobre los adoquines de San Miguel de Huautla, y la neblina se aferraba a los hombros de las montañas como un suspiro no resuelto. Era día de mercado, pero el aire olía a silencio. Catalina Herrera caminaba como siempre, sin prisa, sin pausa, con la cabeza baja y el rebozo gris bien ajustado. En una mano llevaba un cubo de agua, en la otra una ramita de ruda para espantar los malos pensamientos. No era joven ni vieja. Tenía la edad de las mujeres que ya han enterrado sus esperanzas, pero aún no se resignan. Desde hacía años trabajaba en los establos municipales, limpiando los cascos de los caballos, cargando sacos más pesados que su cuerpo menudo. Nadie le preguntaba su nombre, solo era la moza, la india esa, o la que no habla. Sin embargo, esa mañana ocurrió algo que torció el curso de las cosas como una piedra en el río. El caballo de don Julián Morales, el presidente municipal, viudo desde hacía 3 inviernos, había enfermado de patas. Catalina se dio cuenta antes que nadie. Le aplicó barro caliente con hojas de tepozán. Le habló al oído al animal mientras soplaba suavemente por la nariz. Don Julián la observó desde la sombra del portal. No dijo nada, solo asintió una vez y se marchó. Catalina no lo mencionó, no pensó que eso cambiaría nada. Pero esa misma mañana, mientras ella cruzaba la plaza rumbo al pozo, don Julián, traje oscuro, sombrero de ala ancha, se le acercó y sin decir palabra le extendió la mano. La gente se detuvo. Una mujer dejó caer una bolsa de naranjas. Los murmullos comenzaron como grillos en la hierba seca. Catalina lo miró. En sus ojos no había miedo, pero sí una vieja costumbre de ser invisible. Dudó, pero luego, sin hablar, tomó su mano y la estrechó con firmeza. No intercambiaron palabras. Él le ofreció sentarse en la banca frente al atrio, justo debajo del laurel más grande del pueblo. Catalina no se sentaba en lugares públicos. Su madre le había dicho una vez: «El silencio te cuida, hija, no lo sueltes». Pero ese día, como si el aire supiera que algo estaba por cambiar, el silencio no la protegió, la empujó. Se sentaron. Compartieron un café traído por un niño descalzo. Catalina no lo bebió del todo. El presidente tampoco. Miraron la calle, los puestos de frutas, el humo que salía de los comales. Desde la iglesia, un campanario agrietado lanzaba un sonido tímido, como si también estuviera observando. Don Julián habló por primera vez después de unos minutos. «Dicen que el potro ya se levanta». Catalina asintió. «Tiene buena alma. Solo necesitaba que lo escucharan». Después de eso, no dijeron nada más. Pero los que pasaban por ahí ya habían visto suficiente. Una mujer delgada, morena, con callos en las manos y ojos como noche antes de la tormenta, sentada junto al hombre más poderoso del pueblo. Una mano sobre la otra, un silencio compartido, un momento que no debía ser y sin embargo fue. Doña Remedios Vargas lo vio desde la puerta de su fonda, cerró su abanico con un chasquido seco y murmuró: «Esto no va a terminar bien». En la iglesia, el padre Ezequiel detuvo su paso y alzó las cejas. Las hermanas de la escuela desviaron la mirada, pero nadie dijo nada. Todavía, Catalina regresó al establo con los cubos ya vacíos.
Se detuvo un momento antes de entrar. No por cansancio, sino porque por primera vez en muchos años sentía que el aire no era tan pesado. Esa sensación duró apenas unos segundos. Luego volvió el peso. El recuerdo de su madre enterrada sin misa, de los nombres que le lanzaban como piedras, del día que la acusaron de robar una naranja solo porque tenía hambre. Esa noche, mientras se encendía una vela ante un retablo pequeño de la Virgen del Camino, recordó cómo don Julián la había mirado, no como se mira a una sirvienta, no como se mira a un error, sino como si, por un instante, ella fuera necesaria, no hermosa, no especial, solo necesaria. Y eso, en una vida como la suya, valía más que todas las palabras. Dicen que la vio de frente y no apartó la mirada. Esa mujer traerá problemas. Las campanas no sonaron por muerte, sonaron por sorpresa. Don Julián bailó con Catalina en plena feria. Desde aquella banca compartida, algo comenzó a quebrarse en los ojos de ambos. La soledad. La plaza principal de San Miguel hervía esa tarde con colores, tambores y olor a leña recién encendida. Era el día de la feria patronal de San Sebastián, y los puestos desbordaban de tlayudas, aguas de tuna y pan de elote aún tibio. Los niños corrían con papalotes, las mujeres con trenzas vendían collares de cuentas, y los hombres apostaban en la lotería bajo lonas tensas. Catalina no planeaba asistir, nunca lo hacía. Pero esa mañana, al encontrar una flor de bugambilia colocada discretamente sobre su cubo de agua sin nota, sin firma algo en su pecho, se ablandó. Se vistió con su huipil más antiguo, blanco con bordes ya gastados, y se cubrió con un rebozo azul marino. Caminó por la calle polvorienta hasta llegar al corazón del pueblo, donde los músicos afinaban y las campanas tintineaban como si contaran secretos. Las miradas comenzaron antes de que pusiera un pie en la plaza. Un silencio sutil la siguió como sombra. Nadie la detuvo, pero todos la vieron. Niños dejaron de reír. Las vendedoras bajaron la voz. Doña Remedios Vargas, sentada con su abanico de plumas, apretó los labios hasta blanquearlos. En el kiosco, don Julián Morales observaba desde lo alto. Vestía de traje gris claro, sin corbata, con las mangas dobladas, como si quisiera parecer más cercano o más libre. Cuando Catalina llegó al centro, él bajó. Caminó derecho hacia ella, sin titubeos, entre la música que aún no empezaba y los murmullos que ya crecían como marea. Le ofreció la mano. Catalina dudó. Miró a su alrededor. Nadie sonreía, pero entonces lo vio. Julián no pedía, esperaba, como quien sabe que el tiempo también baila. Ella tomó su mano. El danzón comenzó suave. Los músicos parecían tocar más lento. Los violines entraron como caricias. Catalina se movía con pasos pequeños, precisos. Julián guiaba con seguridad, pero sin imponer. No se dijeron nada, no hacía falta. Los ojos hacían el resto. A su alrededor, el pueblo callaba, como si la plaza entera respirara por un solo pulmón. Algunos apartaban la mirada, otros grababan el momento en la memoria como una herida abierta. El padre Ezequiel se persignó en silencio. Doña Remedios dejó caer su abanico, y las campanas, sin que nadie las tocara, comenzaron a sonar. Catalina no se sorprendió, solo sonrió. Apenas. El sonido era antiguo, áspero, pero ese día, por primera vez, sonaban sin muerte. Sonaban por ellos, por el escándalo que no buscaban, pero ya no podían evitar. Cuando terminó la pieza, Julián la acompañó hasta la salida de la plaza. Nadie aplaudió, nadie se rió. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Ella volvió al establo, él regresó al kiosco, y el pueblo, entero, se dividió en dos, sin darse cuenta.
Esa noche, en la fonda de Doña Remedios, el concejo se reunió sin avisar. Olor a café recalentado y a pólvora vieja impregnaba las paredes. «Esto no puede seguir», dijo ella. «Si ese hombre la convierte en algo más que sirvienta, perderemos no solo el respeto, perderemos el control». El juez municipal asentía, el padre murmuraba pasajes del Levítico, y un par de hacendados hablaban de mantener la pureza del pueblo. Nadie usó la palabra amor. Solo dijeron capricho, debilidad, peligro. Mientras tanto, Catalina regresaba a su pequeña habitación detrás del establo. Se quitó el rebozo y lo dobló con cuidado. Luego se sentó en el suelo de tierra, junto a su altar de la Virgen del Camino. Encendió una vela y no rezó. Solo miró la llama. En su mente, los pasos del danzón seguían vivos. No el baile, sino la dignidad de ser mirada con respeto. En otra parte del pueblo, don Julián escribía algo en una libreta, palabras que no entregaría, que no se atrevería aún a decir. Pero en su interior ya lo sabía. Ese momento en la plaza no fue un error. Fue el inicio de algo que no podría detener ni aunque quisiera. Y el pueblo susurraba. «Si no la alejas, perderás más que tu cargo, don Julián». El acta no estaba firmada por el clero ni por el concejo, pero Julián la llamó su esposa de todos modos. Desde pequeño, Julián aprendió que a veces lo correcto no era lo que decía el papel. Esa tarde, cuando el sol descendía entre los pinos de San Miguel, Julián Morales se desvió del camino de siempre y subió a lomos de su caballo por un sendero que muy pocos recordaban. Catalina iba detrás, montada en un burro prestado, con el corazón palpitando, como si conociera el destino y aún así dudara de merecerlo. No hubo procesión, no hubo vestidos de gala ni flores en la puerta. Solo el aire fresco del cerro, los árboles como testigos y una casa abandonada con tejas sueltas y polvo antiguo en las ventanas. Era el sitio donde el padre de Julián solía refugiarse cuando los gritos de su esposa se volvían insoportables. Allí no llegaban los chismes, ni las campanas. Los esperaban solo dos personas. Un anciano ciego que había sido escribano en la alcaldía, y doña Benita, la partera que años atrás había ayudado a Catalina cuando cayó enferma de fiebre sin nadie que la cuidara. Ambos se levantaron con lentitud. No preguntaron nada. El anciano sacó un cuaderno de tapas duras y un lápiz ya mordido por el tiempo. Benita llevaba entre las manos un lazo rojo de lana, simple pero firme. Catalina no vestía blanco. Llevaba su huipil de siempre, limpio, con una pequeña flor bordada en el pecho. Julián, sin sombrero, con la camisa abierta en el cuello. Nadie habló de Dios. Nadie pronunció votos largos. El anciano solo preguntó, ¿con voluntad? Julián dijo sí. Catalina dijo sí, pero le temblaron los labios. El lazo los unió por las muñecas. No en un nudo, sino en un lazo doble, como quien ata algo para que no se pierda, pero sin apretar. Luego se miraron. Solo se miraron. Doña Benita colocó una vela encendida en medio de los cuatro. Nadie aplaudió, nadie lloró. Pero el silencio estaba lleno de cosas que nunca antes se habían dicho. Al caer la noche, Julián acompañó a Catalina hasta un claro cercano, donde las luciérnagas flotaban como palabras sueltas. Se sentaron en una piedra grande, y por primera vez él habló de lo que nunca había dicho a nadie, su infancia llena de normas, el matrimonio que heredó más que eligió, la viudez que le dejó el alma hueca. Catalina lo escuchó sin interrumpir. Luego, sin palabras, tomó su mano y la colocó sobre su pecho. Aquí, susurró, todavía hay algo que late, aunque nadie lo crea. Cuando descendieron del cerro, ya era madrugada. Julián prometió pasar por ella al día siguiente. Catalina se quedó sola, pero no vacía. Esa noche durmió sin sobresaltos. Al amanecer,
El cartero llegó con una carta sellada con tinta roja. La entregó al secretario del ayuntamiento. Era un documento oficial. Don Julián Morales debía presentarse de inmediato en Huajuapan por asuntos administrativos urgentes. Era una mentira con firma oficial. Julián no tuvo elección. Antes de partir, dejó un pañuelo doblado sobre la mesa del establo. Catalina lo encontró horas después, sin nota, solo con su perfume. Sabía lo que significaba. Esperar, sin certezas. Pasaron 2 días, luego 3. Catalina no recibió noticias. En el pueblo, el silencio crecía. Nadie mencionaba la boda. Nadie la miraba a los ojos. Algunos murmuraban, fue un capricho. Él ya se arrepintió. Otros decían, ella lo hechizó. Por eso lo mandaron lejos. Pero Catalina no respondía. Mantenía el establo limpio, alimentaba los caballos, tejía en las noches. Con cada puntada cerraba un poco la herida. Una tarde, doña Remedios la encontró en la plaza y se acercó con una sonrisa tensa. ¿Aún esperas? Catalina no contestó. No va a volver, muchacha. Cuando los hombres con poder se equivocan, simplemente desaparecen su error. Catalina bajó la mirada, pero en sus manos el hilo rojo del bordado no se detuvo. Esa noche, al cerrar la puerta del establo, Catalina notó una figura en la sombra. Un joven delgado, con ojos esquivos, le entregó un sobre y desapareció sin decir palabra. Dentro había un telegrama. Estoy bien, te pienso. No firmaron el acta, pero yo sí. J. Al bajar del cerro, Julián recibe un telegrama. Ha sido citado de inmediato a Huajuapan por asuntos del Estado. Catalina lo ve alejarse en la madrugada y en su espalda la sombra de una cruz proyectada por la ventana. El vino sabía raro, pero nadie imaginó que su caída sería parte del plan. Doña Remedios siempre decía, una mujer que no sabe su lugar termina sola o muerta, y esa noche parecía que cada palabra suya había sido escrita con tinta de destino. La fiesta en honor a San Sebastián llenaba el aire de San Miguel con copal, risas contenidas y música de banda que se arrastraba por las calles como el eco de algo más antiguo. Los árboles del atrio estaban adornados con listones rojos y blancos. Los hombres, de sombrero, bebían mezcal al pie de la fuente. Las mujeres servían tamales y téjate desde mesas forradas con manteles de plástico y bordes bordados a mano. Catalina decidió asistir sin que nadie se lo pidiera. Su corazón aún sostenía el recuerdo del telegrama de Julián como si fuera una flor seca entre las páginas de su pecho. Esa noche usó un vestido que ella misma remendó, de manta clara, sencillo pero limpio, con una trenza atravesando su espalda. Llegó sola. Nadie la esperaba. Al principio la ignoraron. Luego comenzaron a mirarla, algunos con incomodidad, otros con desprecio, pero también había miradas curiosas. Y en el silencio disimulado del pueblo, eso era suficiente para hacer temblar las estructuras viejas. Doña Remedios la observó desde su mesa. A su lado, el juez de paz y el regente de caminos intercambiaban palabras apenas audibles. El padre Ezequiel llegaba con su sotana recién almidonada, cargando una vela para el altar de los santos. Catalina no buscó mesa. Se acercó a una señora mayor que cortaba pan de yema y le ofreció ayudar. Juntas sirvieron a niños y ancianos, repartieron pozole y limpiaron mesas. Catalina se reía, no como quien olvida, sino como quien, por un instante, no siente el peso de su historia. Cerca de la fuente, un hombre se le acercó con una botella envuelta en tela roja. Tenía el sombrero bajo y la mirada esquiva. De parte del consejo dijo, «Un vino especial para agradecer tu ayuda». Catalina dudó, pero tomó el vaso. Era costumbre, después de todo,
brindar por el santo, brindar por la comunidad, brindar por la paz que todos fingían tener. El líquido tenía un color más oscuro que el vino común. Olía a ciruelas, pero con un fondo metálico que apenas se notaba. Bebió solo un sorbo, lo suficiente. Minutos después, la música empezó a sonar más lejana, las luces más brillantes de lo normal. Las palabras de los niños se mezclaban con zumbidos. Catalina se apoyó en la mesa, como si el mundo girara un poco más rápido que ella. Intentó caminar hacia el altar. Las piernas no respondían. Coyu. En medio de la plaza, entre platos sucios y risas congeladas, el cuerpo de Catalina se desplomó. Nadie gritó, nadie corrió. Solo un niño pequeño, Esteban, el mismo que una vez le llevó pan en el establo, soltó su jarrito de barro y se acercó a cubrirla con su rebozo. Doña Remedios se levantó lentamente. «¡Ay, qué tragedia!», murmuró. Algunos cuerpos no aguantan el peso de sus propios sueños. El padre Ezequiel no se acercó, solo bajó la cabeza. El juez hizo como si no la hubiera visto, y el pueblo volvió a la música, porque en San Miguel todo lo que no se nombra no existe. A la mañana siguiente, Catalina despertó con la cabeza envuelta y el cuerpo sobre algo que no era cama. Un burro tropezaba entre piedras, y ella, atada con sogas al lomo del animal, sentía cada movimiento como una punzada en la espalda. El sol ardía. No había agua. No había voz que la llamara. Al llegar a la entrada del pueblo, una cuerda colgaba entre dos árboles. De ella pendía un cartel, escrito con carbón sobre tela vieja: «Prohibido regresar». Catalina no lloró. Tampoco gritó. Solo cerró los ojos, una vez, y luego los abrió para no volver a cerrarlos. Porque si el pueblo la había escupido, tendría que aprender a caminar sin tierra bajo los pies. Cuando despierta, va en el lomo de un burro. Un cartel en su pecho dice: «Prohibido regresar». En Tepozcolula, la tierra no juzga, y por primera vez, Catalina duerme sin miedo. Su madre solía decirle: «Algún día volverás al polvo que te vio nacer, pero como semilla». Y aunque en ese momento la frase parecía lejana, casi mitológica, ahora sonaba como una promesa cumplida en sus propios huesos. Catalina llegó a la aldea tras horas de camino bajo el sol, con el cuerpo aún débil, el rostro cubierto de polvo y los recuerdos golpeando como piedras en el pecho. Fue Esteban quien la acompañó en silencio. El niño, sin entender del todo lo que ocurría, solo sabía que debía seguirla. Ella, al verlo caminar detrás como un pollito fiel, no tuvo corazón para rechazarlo. Tepozcolula era un rincón oculto entre pinos y nopales, donde el viento hablaba bajito y el agua de los manantiales parecía tener memoria. Nadie preguntó quién era Catalina cuando llegó. Solo vieron su andar torcido, su mirada enrojecida y su boca sellada por algo más hondo que el cansancio. Doña Malena, la curandera del pueblo, la llevó directamente a su choza de barro y le preparó un baño de hojas de hierba santa, flor de tila y agua tibia con cal. «No digas nada, hija», murmuró la anciana. «Aquí el alma sana antes que el cuerpo». Durante días, Catalina durmió. Se despertaba solo para beber caldo, mirar el techo de palma y volver a cerrar los ojos. Esteban recogía leña, limpiaba vasijas y preguntaba poco. Solo una vez, al verla temblar mientras soñaba, le susurró: «¿Todavía te duele el vino?». Ella no respondió. Pero desde entonces, cada vez que lo veía, sentía que aún había algo dentro de ella que no habían podido matar: la ternura. Cuando por fin pudo caminar sin desmayarse, Catalina se sentó frente al fuego con las demás mujeres. Escuchó las historias del pueblo, de tierras robadas por caciques, de maridos desaparecidos, de hijos que nunca volvieron. Escuchó sin juzgar,
como si cada relato fuera una piedra en el mismo camino que ella recorría. Una noche, mientras ayudaba a preparar tamales con doña Malena, escuchó algo que la hizo dejar caer la cuchara. Dicen que en San Miguel ya no hay agua en los canales, que unos hombres del norte están comprando tierras a escondidas, que la señora Remedios está vendiendo hasta los ojos del pueblo. Catalina no preguntó más, pero esa noche no durmió. Salió al amanecer, caminó hasta el borde del cerro, donde podía ver a lo lejos los campos de San Miguel, pequeños como recuerdos. Sacó de su bolso el pañuelo que Julián le había dejado. Lo apretó entre los dedos y sintió un calor en el pecho que no era rabia ni tristeza. Era algo más, la certeza de que no podía quedarse quieta. No puedo salvar a Julián, pero sí al pueblo, susurró al viento. Durante los días siguientes, comenzó a tejer un mapa en su mente. Visitó a los hombres mayores que aún recordaban los caminos antiguos, los senderos entre maizales, los pasos ocultos por donde pasaban los pastores hace generaciones. Habló con mujeres que sabían preparar tintes con pétalos, con niñas que tejían símbolos en huipiles, con jóvenes que sabían imitar cantos de aves para enviar señales. Esteban se convirtió en su sombra. Llevaba un cuaderno donde Catalina anotaba todo con lápiz. ¿Quién vive dónde? ¿Qué cosechan? ¿Quién desapareció? ¿Quién aún resiste? Una tarde, mientras colgaba ropa al sol, doña Malena se le acercó. «¿Vas a quedarte, hija?», no dijo Catalina, sin levantar la vista. «Voy a preparar el regreso». Esa noche se cortó la trenza que había llevado desde niña. La enterró junto a un árbol de mezquite y se cubrió con una manta roja tejida por las mujeres de la aldea. Esa era su nueva piel. Ya no era la sirvienta, ni la esposa secreta, ni la exiliada. Era la que conocía los caminos, la que escuchaba, la que recordaba. Toma una manta roja, corta su cabello y camina sola hacia el bosque. Necesito reunir a los que han sido olvidados. Las armas no llegaron con balas, llegaron con manos callosas y ojos cansados. Catalina había dicho, voy a enseñarles a luchar. Ahora tiene a quien enseñarle. En los bordes de la Sierra Mixteca, donde el polvo y la esperanza se mezclan en el aire de cada atardecer, Catalina Herrera comenzó a caminar con otro paso. No era el paso de quien huye, ni el de quien carga vergüenza. Era el paso de quien ha comprendido que su historia no termina en el exilio, que el silencio impuesto puede convertirse en estrategia. Su primer destino fue un conjunto de casas de adobe dispersas entre los huizaches, La Ceiba. Allí vivía don Severiano, antiguo cabo del ejército revolucionario, ahora ciego y cojo, pero con la memoria tan afilada como un machete nuevo. Cuando Catalina llegó, él olía a tabaco y a cuero viejo. «Dicen que tú fuiste expulsada», murmuró. «Entonces ya sabes lo que es vivir sin nombre. Eso te hace más fuerte que muchos generales». Catalina le contó lo que sabía, del consejo vendiendo tierras, del canal seco, de los hombres del norte, los cuervos, comprando conciencias. Don Severiano no se sorprendió. Solo dijo, necesitas 3 cosas para luchar: saber a dónde ir, con quién ir y cuándo no volver. Juntos comenzaron a trazar rutas. Usaron hojas secas para marcar cruces. Catalina aprendió a leer el terreno como se lee una carta. Sabía que no tendría fusiles, pero tenía lo que importaba: voluntad, tierra y gente olvidada que aún respiraba. Visitó a doña Sagrario, madre de 6 hijos, viuda desde la matanza de San Juan Copala. Ella organizó a las mujeres del lugar para recolectar semillas, trapos, cal y guardar todo en tinajas enterradas. Nadie en el pueblo debía saber. Solo las tejedoras lo sabrían, y aquellas que cocinaban para 10, aunque solo tuvieran comida para 5. En cada comunidad, Catalina no llegaba con discursos,
Llegaba con preguntas, y cuando le abrían la puerta, les hablaba del sonido de la campana de San Miguel, de cómo volvió a sonar el día que bailó. Algunas lloraban, otras apretaban los puños. Todas, sin excepción, asintieron. Domingo, el joven que una vez la ayudó a curar una herida, se convirtió en su aliado más constante. Alto, de mirada tímida, pero pasos firmes, sabía cómo moverse entre veredas. Aprendió a identificar los silbidos de las lechuzas como señales. Esteban, el niño que no la había dejado sola desde San Miguel, se convirtió en mensajero. Con su voz aguda, llevaba frases escondidas en canciones y dibujos garabateados en servilletas. Mientras tanto, en los pueblos altos, las fogatas encendidas por las noches dejaban ver siluetas que se reunían en torno a piedras pintadas. Catalina les enseñó cómo ocultar mensajes en bordados, cómo amarrar listones según el significado: rojo para alerta, azul para paso seguro, blanco para descanso. Una noche, mientras descansaban bajo un tejabán de palma, Domingo se acercó con rostro tenso. Están usando el canal viejo de riego para entrar a San Miguel. Los cuervos ya han cruzado los cerros. Si no cerramos esa vía, los tomarán sin aviso. Catalina tragó saliva. El canal pasaba por debajo de las tierras del abuelo de Julián. Conocía cada curva, cada roca. ¿Cuántos lo saben?, preguntó. Solo tú, yo y una mujer que aún le guarda rencor a doña Remedios, respondió él. Catalina se acercó al fuego, sacó un trozo de carbón y comenzó a trazar un mapa sobre la madera de una tabla vieja. Un semicírculo representaba San Miguel. 3 flechas apuntaban hacia el sur. Con mano firme, marcó un punto en la base del dibujo. Allí dibujó una flor y debajo una cruz. Si cruzan por aquí, no tendrán retorno. El plan era sencillo, demasiado sencillo, y por eso mismo demasiado peligroso. En la mañana en que comenzó todo, el cielo estaba cubierto de un gris denso, como si incluso las nubes supieran que algo se preparaba en silencio. Catalina despertó temprano, con el sonido de una rama que crujía bajo el peso de alguien que no debía estar ahí. Pero no era un espía, era Domingo, con los ojos llenos de urgencia y una camisa empapada. «Van a moverse esta noche», dijo sin aliento. «Los cuervos cruzarán por el canal. Están listos». Catalina no necesitó más. La red tejida durante semanas debía activarse ahora. Si esperaban un día más, San Miguel caería como un árbol seco. Reunió a las mujeres de la Ceiba, a los campesinos de Ayutla y a los 3 hermanos huérfanos de Yosonduchi que sabían leer estrellas mejor que mapas. Todos dijeron sí, no con palabras, sino con el silencio tenso de los que ya han perdido demasiado. A mediodía partieron. Catalina caminaba al frente, sin vestido ni peinados elaborados. Solo con una túnica de manta y una mochila con pan, yesca y una cruz de madera. El viento soplaba con una fuerza rara, levantando hojas y miedo por igual. Cerca del canal, los escondites se activaron. Una mujer mayor fingía barrer la calle, mientras un niño hacía girar un trompo. Cuando el silbido llegó 3 notas cortas, una larga, todos lo entendieron. Los cuervos venían en camino. La idea no era enfrentarlos, no aún. Era cortarles el paso sin que lo supieran. Domingo y otros 6 hombres se habían metido por los conductos secos del canal viejo. Llevaban costales de tierra, piedras y pedazos de acero oxidado para bloquear la compuerta. Tenían solo minutos. Catalina, desde lo alto del cerro, observaba. Usaba un espejo pequeño para hacer señales. 1, 2 destellos. Avance lento. 3, detente. Su corazón golpeaba como martillo en un yunque. Y entonces, un ruido extraño. No era caballo ni paso humano. Era más denso. Un motor. «Camión», gritó Esteban. «Tienen un camión».
El pánico casi los rompió, pero Catalina gritó más fuerte: «No se muevan, esperen mi señal». El camión descendía por el sendero del canal, creyéndose invencible. Pero a solo unos metros del túnel, el vehículo se detuvo. El motor chilló. Algo bajo las ruedas lo detenía. Los cuervos salieron armados, confundidos. Uno de ellos, alto, con sombrero de ala ancha, maldijo en voz alta. Era el mismo que meses atrás había escupido a Julián. Ahora, su camión estaba atrapado entre piedras y un canal sin salida. Y entonces, Catalina alzó el espejo. 4 destellos. De entre los matorrales salieron campesinos con mantas en lugar de escudos, palos en lugar de lanzas. Pero no atacaron, solo gritaron. Gritos de rabia, de justicia, de fuera de San Miguel y «Esta tierra no se vende». Los cuervos retrocedieron, no porque les faltaran armas, sino porque no entendían lo que veían. Una rebelión sin balas, un ejército sin uniforme. Y al frente, una mujer con mirada de piedra y voz de campana. «Regresen al norte», gritó Catalina. «Aquí no hay oro, solo memoria, solo dignidad». El líder de los cuervos dudó, sus hombres también. El camión intentó retroceder y quedó atascado en lodo. Fue el momento exacto. Domingo dio un paso al frente. «No vuelvan, porque la próxima vez sí sabremos usar su idioma», y levantó una piedra con una frase escrita: «Justicia para los olvidados». Los cuervos huyeron, no corrieron, pero se fueron. No entendieron qué les había vencido. Solo sabían que no tenían lugar en esa tierra. Catalina no celebró, solo respiró hondo. Sabía que esto era apenas un principio, pero esa misma noche, cuando regresaron a la ceiba, encontraron el mensaje: una piedra, roja, con un solo nombre escrito a cuchillo: Julián. Nadie sabía que ese nombre aún dolía tanto. Julián, tallado con rabia sobre una piedra, como si quisieran romper su memoria, no solo amenazarla. Catalina sostuvo la piedra entre las manos con una calma falsa. Sus dedos la temblaban, pero su rostro no. Alrededor, la comunidad de la ceiba guardaba un silencio denso, como si el aire se hubiera hecho más espeso. Domingo se acercó, pero no dijo nada. Solo dejó una manta sobre los hombros de Catalina y se quedó a su lado, como si supiera que no hay palabras para ciertas heridas. No era solo un mensaje, era un aviso. Sabían lo que habían hecho. Sabían que Catalina los había desafiado y que lo haría de nuevo si hacía falta. Y por eso mismo sabían a dónde atacar. «Van por los niños», susurró Teresa, la curandera. «Ya no intentan asustarte, quieren romperte». Esa noche nadie durmió. Las lámparas de aceite se mantuvieron encendidas. Las madres dormían en círculo alrededor de los más pequeños. Los hombres hacían rondas. Catalina recorría las casas, tocaba puertas suavemente, hablaba bajo, recordaba a cada quien que no estaban solos. Pero en su corazón, la piedra seguía pesando. A la mañana siguiente, el consejo de los mayores se reunió en el patio de la escuela abandonada. No todos estaban de acuerdo con lo que se había hecho. Don Filemón, un viejo agricultor que había perdido su cosecha a manos de los cuervos, fue el primero en hablar. «Catalina, tú has traído luz, pero también sombra. Ahora saben que existimos. ¿Qué haremos cuando vuelvan con más que un camión?» Catalina no respondió de inmediato. Caminó hacia el pizarrón viejo, aún colgado en una pared. Allí, con una tiza rota, escribió una sola palabra: memoria. Ellos olvidan que somos más que tierra. Somos los que enterraron a sus abuelos aquí, los que dieron de comer a media sierra, los que aún enseñan a leer cuando nadie manda libros. Ellos vendrán con fuerza, pero nosotros tenemos historia. El murmullo fue creciendo. Algunos asentían, otros no.
Domingo se levantó entonces. Golpeó el suelo con el bastón de Julián que desde su muerte se había quedado en la entrada de la casa de Catalina como señal de que aún se caminaba por él. No vamos a huir, pero tampoco vamos a pelear como ellos. Vamos a recordarles que esta tierra tiene dueño, y nombre, y rostro. Así nació la idea del Día del Recuerdo. No una fiesta, una afirmación. Cada comunidad vecina fue llamada, desde Yucuquimi hasta San Marcos. Las mujeres prepararon comida, los niños escribieron cartas a sus muertos, los hombres tallaron en piedra los nombres de sus desaparecidos. En 3 días, la ceiba se llenó de gente. Catalina organizó el acto principal. Una mesa larga, cubierta con mantas de colores. Sobre ella, retratos, velas, pan de anís y una cruz tejida con mazorcas secas. Cuando cayó la tarde, todos se tomaron de las manos. No hubo discurso, solo silencio. Un silencio tan profundo que las montañas mismas parecían escucharlo. Y entonces, justo cuando Catalina iba a agradecer, una explosión rompió la noche. No fue en la ceiba, fue en el camino a Ayutla. Las llamas subían en el horizonte como lenguas rabiosas. Catalina corrió sin pensarlo. Domingo la siguió, algunos más también. Cuando llegaron, vieron lo que temían. Una casa reducida a cenizas. Y una figura de pie entre los restos. Jacinta, la madre de 3 niños, con las manos cubiertas de hollín. Pensaron que estaba vacía, dijo, sin lágrimas. Pero mi hijo estaba adentro, el menor. El grito de Catalina partió la noche. No fue de rabia, fue de algo más profundo, de impotencia, de furia contenida, de dolor acumulado. Cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque el mundo se le había vuelto demasiado pesado. Los cuervos no habían huido, solo se habían escondido. Y ahora atacaban en sombras. Catalina regresó a la ceiba al amanecer, pero ya no era la misma. Y esa mañana, al levantar el mantel de la mesa del Día del Recuerdo, encontró una carta, sin firma, solo 2 palabras escritas con sangre seca. Tú sigues, tú sigues. No era una amenaza cualquiera, era una promesa escrita con la tinta más antigua, el odio. Catalina no lloró, no gritó, solo tomó la carta, la dobló con precisión y la guardó entre las páginas del diario de Julián. La comunidad esperaba su respuesta, pero ella no la tenía todavía. Esa noche no hubo reuniones ni discursos, solo silencio, hasta que al amanecer se escuchó la campana del viejo campanario. 3 toques largos, señal de reunión urgente. Frente a la iglesia semiderruida estaban todos: Domingo, Teresa, don Filemón, las madres, los jóvenes, los niños aún con legañas en los ojos. Catalina subió al altar de piedra, no como quien da misa, sino como quien lanza una semilla. No puedo prometer que no volverán, pero sí puedo prometer que esta vez no esperaremos sentados. Hubo un murmullo. Algunos bajaron la mirada, otros levantaron el mentón. ¿Qué propones?, preguntó Teresa, con la voz temblorosa. Catalina extendió un mapa, viejo, roto en las esquinas, pero con las rutas aún visibles. Vamos a marcar el terreno, vamos a registrar cada sendero, cada árbol hueco, cada cueva, cada paso entre piedras. Vamos a convertir nuestra tierra en un laberinto. Que si entran, no salgan. Así nació la red de resistencia. No era un ejército, eran campesinos con machetes de trabajo, mujeres con ollas, niños con silbatos. Cada quien tenía un rol. Algunos vigilaban, otros cocinaban, unos más llevaban mensajes. Teresa enseñaba a reconocer hierbas para curar heridas. Domingo tallaba símbolos en piedras para dejar señales. Catalina, por su parte, caminaba todos los días, de aldea en aldea, escuchando, anotando, preguntando. No imponía nada.
Solo unía lo que ya existía: el hartazgo, el miedo convertido en coraje, el recuerdo de los ausentes. Un atardecer, al llegar a San Marcos, un joven se acercó. No tendría más de 20 años, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla. Mi hermana desapareció hace 2 semanas. Dijeron que se fue por amor, pero yo sé que fue por los cuervos. Catalina lo miró con suavidad. ¿Sabe su nombre? María de Jesús. Le decíamos Chuy. Catalina anotó, no por formalidad, sino porque sabía que cada nombre es un tambor de guerra cuando se honra. Poco a poco, las señales cambiaron. Ya no eran solo ataques, eran movimientos, camiones extraños, nuevas caras en las cantinas, puertas cerradas a deshora. Y entonces, un mensaje oculto en una bolsa de maíz. Preparan algo grande. San Miguel es el blanco. Catalina regresó esa noche. Convocó una reunión secreta en la vieja escuela. No podemos esperar. Si atacan San Miguel, queman el corazón de la sierra. Ahí nació Julián. Ahí está enterrado. Ahí está nuestra historia. Domingo la miró con preocupación. ¿Estás segura de que es una trampa? Estoy segura de que no importa. Si no es ahora, será después. Pero si mostramos que no tenemos miedo, tal vez por fin entiendan. Y entonces habló Clara, una mujer mayor que casi nunca intervenía. Nosotras las mujeres siempre esperamos. A los hombres que no regresan, a los hijos que no vuelven. Yo no quiero esperar más. El silencio fue unánime, pero no por duda, por decisión. El plan era simple y arriesgado. Una caravana simbólica, mujeres, ancianos, niños, todos marchando a San Miguel con flores, cantos, retratos, no para provocar, sino para ocupar, para decir con sus cuerpos: aquí estamos, y no nos moverán. Salieron al alba, Catalina al frente, con un rebozo rojo, el mismo que usó el día del entierro de Julián. Cada paso era una memoria, cada canto un escudo invisible. Llegaron a San Miguel al anochecer. Las casas estaban cerradas, el miedo grueso como el polvo, y sin embargo, encendieron fogatas, prepararon café, invitaron a quien quisiera salir. Poco a poco, puertas se entreabrieron, rostros se asomaron, y San Miguel volvió a respirar. Esa noche, mientras todos dormían, Catalina escribió una carta, no a los cuervos, sino a la Catalina de hace 10 años. La que callaba, la que bajaba la cabeza, la que creía que su voz no valía. Estoy aquí, con barro en los pies, pero con la frente en alto, y aunque tiemble por dentro, ya no me escondo. A la mañana siguiente, al salir a la plaza, encontró algo colgado del busto de don Benito Juárez, una muñeca de trapo, con el rostro quemado, y un letrero: la próxima no será de trapo, la próxima no será de trapo. No era solo una amenaza, era un límite, un umbral, y Catalina lo cruzó sin titubear. El amanecer en San Miguel fue tenso, no se escuchaban gallos, ni risas, solo el crujido de la leña bajo las cocinas y el murmullo de quienes aún se preguntaban si quedarse era valentía o locura. Catalina no pidió consejo. Subió al balcón del viejo edificio comunal, donde antes hablaban los caciques, y habló sin levantar la voz. Ya no están jugando, quieren destruirnos, pero no pueden matar lo que no entienden. Desde la plaza, algunas mujeres lloraban, otras sostenían las muñecas de trapo como si fueran hijas. Domingo llegó poco después. Tenía la cara endurecida. Ya vienen los cuervos, no en camiones, a pie, por el lado del río. Catalina asintió. No se sorprendió, ya lo sabía, lo sentía en la piel, como cuando se aproxima una tormenta. Pero esta vez no corrió, no escondió a los niños, no pidió silencio. Todo lo contrario. Vamos a recibirlos, dijo.
La gente no entendió. ¿Recibirlos? ¿Con qué? ¿Con cantos? ¿Con tortillas? Catalina no explicó. Solo repartió las muñecas quemadas. Las colocó en cada puerta, en cada poste, en cada banco de la plaza, cada una con un letrero. Aquí no se rinde nadie. La estrategia no era enfrentarlos, era confundirlos, mostrarles que el miedo había cambiado de casa, que ahora vivía con ellos. A media mañana, los cuervos cruzaron el puente viejo. Eran más de 20, hombres armados, con ojos oscuros y pasos lentos. Esperaban encontrarse con un pueblo vacío. Pero vieron otra cosa, un altar en la plaza, con pan, flores, velas, y en el centro, la foto de Julián. Alrededor, más de 100 personas. En silencio, no había piedras ni machetes, solo cuerpos de pie, firmes, presencias vivas. Y al frente, Catalina. «Ustedes ya no mandan», dijo, con el rebozo rojo bien amarrado. «Esta tierra no se arrodilla más». El líder de los cuervos, un hombre alto con chaqueta de cuero, se acercó. «¿Crees que nos detendrán con muñecas?» Catalina lo miró. Sin rabia, solo con compasión. «No, las muñecas no detienen, pero recuerdan». Y cuando el pueblo recuerda, ya perdieron. Hubo un silencio denso. Entonces, sin previo aviso, uno de los cuervos apuntó su arma al aire. Disparó. La estampida fue inminente, pero nadie huyó. Un niño cayó, no por el disparo, sino del susto. Catalina corrió y lo alzó en brazos. «Esto es lo que defienden», gritó. «La vida. ¿Van a dispararle a un niño?» El líder bajó el arma de su subordinado, no por bondad, sino porque comprendió. Si mataban, perdían. Si disparaban, confirmaban todo lo que ese pueblo decía. Y no querían testigos. No con tantas miradas, tantos ojos, tantas muñecas. Y entonces ocurrió lo impensable. Desde el sur, un grupo de hombres y mujeres apareció. No eran del pueblo, eran de otras comunidades. Ayutla, Yucuquimi, San Marcos. Todos con los rostros pintados, con mantas de colores, cantaban una canción antigua, un son mixteco que hablaba de madres, de campos, de justicia. Los cuervos, rodeados, no por armas, sino por memoria. El líder escupió al suelo, dio media vuelta, y uno a uno se fueron. Nadie aplaudió, nadie celebró, solo hubo suspiros, lágrimas, abrazos, y Catalina, aún con el niño en brazos, miró al cielo y murmuró: «Julián, lo logramos». Pero justo cuando el polvo comenzaba a asentarse, cuando las fogatas ya ardían con calma, alguien apareció corriendo desde el borde del pueblo. «En la barranca hay cuerpos». Catalina sintió un puñal en el estómago. Corrió. Cruzó las huertas, los nopales, y llegó al borde del barranco. Y allí, entre ramas secas y piedras, lo vio. 3 cuerpos, atados, golpeados. Uno de ellos aún respiraba. Era María de Jesús. Era María de Jesús. Y aún respiraba. La llevaron entre 4 hombres, con cuidado, como quien carga a la propia historia viva. Su rostro estaba cubierto de moretones, su labio partido, sus dedos temblaban. Pero cuando vio a Catalina, murmuró con un hilo de voz: «No dejé que me rompieran». Y eso bastó. Catalina se quedó a su lado toda la noche. Teresa la curaba con hierbas calientes. Domingo tallaba en silencio una cruz de madera y la comunidad entera hacía guardia. Nadie durmió en San Miguel. Nadie quiso perderse la resurrección. Al amanecer, Catalina salió a la plaza. Tenía barro en los pies, ojeras en los ojos, pero una claridad nueva en la mirada. Llamó a todos. Esta vez no hubo balcón ni discursos, solo su voz, desde el suelo. Los cuervos no se fueron, solo se escondieron. Y mientras se escondan, alguien más desaparecerá. Pero esta vez
no vamos a esperar. Nadie entendía del todo lo que quería decir, hasta que lo vieron. Catalina sacó de su bolso un cuaderno, el diario de Julián, y lo abrió en una página donde había una lista de nombres, de fechas, de lugares. Aquí están los nombres de todos los que callaron, de los que vieron, de los que vendieron. Ya no basta con resistir, es hora de denunciar. Y así lo hicieron. Comenzaron con cartas. Luego llegaron abogados de Oaxaca, periodistas de la Ciudad de México, y poco a poco los nombres que alguna vez fueron sombras empezaron a tener rostro. Uno de los cuervos fue capturado en Noquislán. Otro se entregó, diciendo que Catalina ya no era una mujer, era una fuerza. Pero Catalina no buscaba venganza, buscaba memoria. Cuando María de Jesús pudo caminar, se sentó frente a la iglesia y habló. Su voz era débil, pero sus palabras eran puños. Me dijeron que si hablaba, nadie me creería, que solo era una mujer más, pero yo les digo, soy la última que se deja callar. La comunidad lloró con ella, por ella, a través de ella. Catalina, por su parte, comenzó un nuevo proyecto, no una revolución, no una trinchera, sino una escuela. En la misma iglesia abandonada donde todo comenzó, la llamó Casa de la Voz. Allí, niños aprendían a leer, mujeres a escribir cartas, hombres a narrar sin miedo. Domingo enseñaba carpintería, Teresa, medicina ancestral, y Catalina, memoria. Nadie volverá a decir que no sabíamos, decía, porque esta vez lo vamos a contar nosotros. Pasaron los meses. La sierra volvió a tener estaciones. Las lluvias regresaron, las huertas dieron fruto, y aunque los nombres de los cuervos seguían en los murmullos, ya no daban miedo, solo lástima. Una tarde, Catalina caminaba sola por el cerro donde enterraron a Julián. Llevaba flores, una cruz pequeña y el cuaderno. No ganamos, Julián, pero tampoco nos borraron. El viento sopló con fuerza, como si le respondiera, y cuando bajó del cerro, la esperaba una niña, de ojos grandes, de voz clara. «Usted es la señora que lucha sin armas». Catalina sonrió. «No, hija, yo solo aprendí a no tener miedo». La niña la tomó de la mano, y así, juntas, caminaron de regreso a San Miguel, bajo un cielo claro, sin cuervos, solo palomas. A veces, los días más silenciosos dejan los ecos más profundos, y en la memoria de San Miguel aún resuena el paso firme de una mujer que no nació para ser heroína, pero eligió no agachar la cabeza. Catalina Herrera no venció con armas, ni gobernó con títulos. Su reino fue un salón de adobe, su ejército un grupo de mujeres cansadas de callar, su ley, la dignidad. En un mundo que tantas veces empuja a las personas a la sombra, ella fue luz. Luz para una niña que preguntó sin miedo, luz para una madre que decidió hablar. Luz para un pueblo que por fin se atrevió a recordar. Porque al final el valor no está en los gestos grandiosos, sino en las decisiones pequeñas que se repiten cada día. No mentir, no traicionar, no olvidar. Esa es la enseñanza que Catalina dejó, entre flores silvestres y caminos de polvo, que la verdad no necesita permiso y la compasión no exige pureza, que toda vida, por sencilla que parezca, tiene el derecho de ser contada con respeto. Y si alguna vez alguien duda de su fuerza, que mire hacia el sur de Oaxaca, donde bajo la sombra de un mezquite viejo, aún se escucha a los niños decir su nombre como quien pronuncia un hogar. Porque las cadenas se rompen, pero el amor, cuando es justo, permanece.